En el video anterior calculamos las resistencias o resistores necesarios para polarizar un amplificador emisor común. En este video vamos a calcular los capacitores de entrada y salida para que el amplificador tenga una frecuencia de corte de 100 Hz en bajas. Eso es lo que le pregunto. Y aquí está la respuesta de la inteligencia artificial del chat GPT. Entonces me responde que va a calcular capacitancia de entrada y de salida a esta frecuencia de corte, 100 Hz. Me da la frecuencia, la fórmula general de la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 pi RC. Entonces esto vale 100 Hz, R y C, el valor del capacitor. Entonces inicialmente va a calcular la capacitancia de entrada. Tiene que calcular su resistencia de entrada. La resistencia de entrada del amplificador es RB en paralelo con beta RE. Esa es la resistencia de entrada de un amplificador emisor común. Como estos datos ya lo conocemos, entonces de una vez con estos datos calcula la resistencia de entrada y da 68.6 kilo ohms. Pues como ya conoces la resistencia de entrada del amplificador, ahora sí mediante esta ecuación calcula la capacitancia de entrada o el capacitor de entrada que se requiere. 1 sobre 2 pi FC, que es 100 Hz, y la resistencia de entrada que está calculada aquí, 68.6 por 10 a la 3. Dice que es 23.2 nanofaradios. Este es el valor teórico, este es el valor comercial, 33 nanofaradios. Luego me calcula la inteligencia artificial el capacitor de salida para una resistencia de carga de 10K. Aquí nuevamente coloca su ecuación, se conoce RL, que es 10K, y encuentra que es 0.16 microfaradios, o sea, un valor comercial cercano al 0.22 microfaradios. O sea que los valores finales son 33 nanofaradios y 0.22 microfaradios a la entrada y a la salida. Eso lo coloco en Proteus. Vamos a parar. Entonces le coloqué a la entrada 33 nanofaradios y a la salida 0.22 microfaradios. Y como ustedes se dan cuenta aquí en el diagrama de transferencia de frecuencias, en el eje horizontal está la frecuencia y en el eje vertical están las ganancias pero en decibelios. Aquí F es igual a 100 y la frecuencia de corte, de aquí donde están la frecuencia de corte del amplificador, porque después de esa frecuencia de corte la amplificación se conserva constante, o sea que sí corresponde a lo calculado teóricamente. Entonces la frecuencia de corte en bajas es aproximadamente 100 Hz. Yo también le pregunto a la inteligencia artificial que cuál es la amplificación de ese circuito. Entonces vuelve y me contesta cómo vamos a calcular la amplificación de voltaje del circuito. ¿Sí? Conocía esta resistencia RC y RE, pero va a calcular la resistencia interna del transistor en el emisor. Bueno,
Amplificación de voltaje siempre es la resistencia de colector sobre la resistencia de emisor, ¿sí? Negativo porque un amplificador emisor común, la señal de salida tiene un desfase de 180 grados con respecto a la señal de entrada. Bueno, entonces aquí está RC equivalente, me dice que es el paralelo entre RC y RL. RE equivalente es RE más la resistencia interna. ¿Cómo se calcula esa resistencia interna? 26 milivoltios sobre la corriente de colector. Esta ya la sabemos porque ya la calculamos en la polarización. Por lo tanto, ahí me da la corriente de colector o de emisores 2 miliamperios. Por eso aquí está 2 por 10 a la menos 3. Y aquí 26 milivoltios, eso da 13 ohmios. RC equivalente es RC en paralelo con RL, ya se conocen los datos, eso da 2.31 kilo ohmio. Y la resistencia del emisor, pues RE más R chiquita, o sea la equivalente, que es 500 más 13, 513. Por lo tanto, la ganancia de voltaje es RC equivalente calculada por RE equivalente. Eso da menos 4,5. En valor absoluto, pues tiene una ganancia de 4.5. Bueno, eso lo vamos a comprobar. Entonces aquí a ver si es cierto. Vamos a simularla. Mira. Aquí están las ecuaciones, las formas de onda de la señal seno. Esta es la entrada, la amarilla. Aquí coloqué. La amarilla está a la entrada y la azul está a la salida. Entonces esta es la entrada. Tiene una escala de 5 milivoltios. Tiene 4 cuadros, o sea que estos son 20 milivoltios. Y la salida, que es la azul, tiene una escala de 10 milivoltios, pero tiene 2, 4, 6, 8, 9 cuadritos. 9 por 10 da 90 milivoltios. O sea que la salida es de 90 milivoltios y la entrada es 20 milivoltios. 90 sobre 20 es 4,5, que corresponde a lo realizado teóricamente. Miremos que aquí dice menos y voy a explicarle por qué. Porque la señal amarilla, que es de entrada, es esta, y la señal de salida, que es la azul, se en cuenta que está completamente desfasada a 180 grados. Aquí tenemos en la señal de entrada un valle y aquí hay un pico, ¿sí? Aquí hay un pico y aquí hay un valle, o sea, está completamente transpuesta, o sea, tiene un desfase de 180 grados. 180 grados. Entonces comprobamos que la ganancia o amplificación es de 4.5 con un desfase de 180 grados entre la entrada y la salida, y que la frecuencia de corte de ese amplificador es más o menos de 100 Hz. Uno puede aquí agrandarlo y aquí me da la frecuencia de corte. Aquí da, aquí se ven mejor los 100 en este corte. Esta es la frecuencia de corte acá, y luego se conserva constante. Entonces comprobamos que la herramienta de ChatGPT es una buena forma de utilizar la inteligencia artificial para, en este caso, el diseño de amplificadores
transistorizar. Eso era todo. Agradezco mucho su atención. No olviden compartir estos videos para que llegue a más estudiantes.